Les pido que vayan conmigo a Tercera de Juan. Ya estamos tan lejos como en Tercera de Juan, casi estamos terminando con Juan. Ya esta es la última epístola de él. Y nosotros comenzamos la semana pasada viendo otro aspecto de la hospitalidad que Juan aquí nos presenta. Y nosotros habíamos dicho la semana pasada viendo el tema que titulamos Reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Eso vimos, es el tema general de esta tercera carta de Juan. Reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Y nosotros vimos una hospitalidad o un ministerio, reconocimiento de un ministerio de hospitalidad, eso vimos la semana pasada, donde Juan aquí reconoce a una persona, a Gallo, que es a quien va a dirigir esta carta. A Gallo lo reconoce como alguien que estaba teniendo un ministerio de hospitalidad en la iglesia efectivo. Y eso lo vimos, como Juan se sentía alegre, gozoso. Tanto que él dijo en el versículo 4, si no me equivoco, no tengo yo mayor gozo que que escuchar, que oír que mis hijos andan en la verdad. Y él le dijo a Juan que se sentía, en pocas palabras, orgulloso de que Gallo tenía un ministerio. Un ministerio de hospitalidad en la iglesia tan grande que no solamente las personas, la iglesia local daba testimonio de lo que ese hermano estaba haciendo, sino que otros hermanos que venían y se hospedaban con él y llevaban ese testimonio de que ese hombre lo trataba bien en la iglesia. La acogía y vimos lo que implicaba eso acerca de hospitalidad, que no era solamente toma una cama y duérmete ahí. No era eso. Era una hospitalidad completa, con ropa, con alimento, incluso entregado. Vimos que Gallo era alguien que daba lo mejor que tenía para su huésped, porque él creía que lo que estaba haciendo, y así era, lo hacía como para el Señor. Y esa es la actitud que debemos tener en la hospitalidad. Pero también Juan, en esta misma pequeña epístola, él denuncia a alguien o una actitud en la iglesia que era anti-hospitalidad. Había una persona en la iglesia que estaba haciendo el papel de ser anti-hospitalidad. Y eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema, denuncia de una actitud anti-hospitalidad. Y vamos a ver solamente los versículos 9 y 10 de Tercera de Juan. Miren cómo dice el versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Yo creo que veamos este punto, porque aquí este hermano, aparentemente hermano, Diótrefe, estaba haciendo el papel de alguien que tenía una actitud que era en contra de la hospitalidad. Nosotros vimos lo hermoso que es la hospitalidad, como Gallo estaba haciendo. Pero si usted te fija en este mismo versículo 9, lo primero que encontramos es que dice Juan, yo le había escrito una carta a la iglesia. Juan le escribió algo a la iglesia, en algún momento se la mandó. Era común en aquellos tiempos que como iglesia, hoy en día nos mandamos correo entre iglesias, entre hermanos, pero en otro día mandaban cartas y los hermanos se alegraban cuando escuchaban cómo está Juan y su iglesia allá, supongamos en Éfeso, y se sentían contentos. Pero quien recibía esa carta en la iglesia, si era el pastor o si era un anciano en la iglesia, tenía que leer la carta como estamos aquí hoy nosotros, yo leyéndole la carta, y la iglesia iba a escuchar el mensaje. Pero ¿qué pasa si yo egoístamente decido, no, yo no creo que la gente sepa de Juan, y decido que ustedes no escuchen la carta? Bueno, precisamente había alguien así en la iglesia donde estaba Gallo que estaba haciendo este tipo de cosas. Alguien que vemos como que no respetaba o odiaba a Juan y a sus
a los que estaban con Juan y por eso no recibía ni sus cartas de parte de ellos. Aquí vemos en el versículo 9 que dice, yo he escrito a la iglesia, pero, ustedes saben que los peros son importantes en la Biblia, pero aquí hay un personaje en la iglesia de Gallo, el cual se sentía o estaba haciendo obstáculo, impidiendo que dicha carta llegara a la iglesia. Esta persona era un obstáculo, una piedra para que la iglesia supiera cómo estaban otras iglesias y cómo estaban los hermanos. Dice, pero Diótrefe. Así que, bueno, no sé si usted quiere poner un nombre a su hijo, se llame así, pero ahí está. Pero Diótrefe. Juan aquí describe a este hombre, lo describe con una actitud que yo creo que ninguno de nosotros debemos de tenerlo. Dice, lo describe como alguien que le gustaba ser el primero en la iglesia. Le gustaba ser el primero entre ellos en la iglesia. Alguien que le gustaba ser el centro de atención. Y también dice que era alguien que le gustaba controlar la iglesia. Vamos a ver todo este tipo de actitudes que tiene este hermano en la iglesia. Este era un hombre que era egocéntrico. Era un hombre que buscaba ser el primero por encima de otros. Por encima de otros. Diótrefe se dedicaba tiempo solamente al reconocimiento de sí mismo. Podemos decir también, como dice el comentario, era un hombre celoso. Celoso del ministerio, tal vez un hombre que se sentía amenazado, un hombre que no respetaba a las autoridades. Y hoy en día hay muchos tipos de pastores de este tipo de forma que son celosos y son temerosos cuando se acerca un hermano a la iglesia que sabe mucho, o tal vez se acerca otro pastor por la iglesia, comienzan ya a temblar un poquito porque piensan que le van a quitar su puesto. Este tipo de personas son peligrosas en la iglesia porque no entienden que están puestos por Dios y Dios es el que quita y Dios es el que pone. Y si están poniendo esa barrera, sí, son personas pastores que muchas veces no invitan o no traen a nadie porque siempre tienen miedo de que le van a quitar su puesto. Hoy diríamos que Diótrefe es ese tipo de persona que dice yo primero y después tú. Era alguien que decía yo primero y después tú. Así se comportaba en la iglesia. No era un servidor, no era un caballero, no era alguien que buscaba servir a otro antes que a sí mismo. Era alguien que podemos decir que tenía una actitud bien problemática para la iglesia y para el desarrollo de la iglesia. Y esto vamos a ver por qué, porque este hombre estaba en el mismo lugar donde estaba Gallo teniendo un ministerio de hospitalidad. ¿Te imaginas un ministerio de hospitalidad que tiene Gallo con esta persona así? Entonces un ministerio de hospitalidad y más este hombre haciendo este tipo de actitudes, ¿cómo se sentirían los huéspedes? Vamos a ver lo que hacía más adelante. Los huéspedes se sentirían que este hombre está haciendo un problema en la iglesia. Al parecer lo que vemos aquí es que Juan había escrito una carta, esto fue lo que pasó parece. Juan había escrito una carta tal vez para tratar este mismo tema de hospitalidad, pero este personaje Diótrefe, quien rechaza la autoridad de Juan, nunca leyó la carta a la iglesia, se la quedó, tal vez la rompió, no sabemos qué pasó. Diótrefe era uno de estas personas que eran demagogos. No sé si saben la palabra, pero era alguien demagogo. Era alguien que se promovía a sí mismo. Era alguien que no extendía su mano ni su servicio a otros. Era alguien que se promovía únicamente a él mismo. Era alguien que buscaba su propio beneplácito, o sea, su propio bienestar. Sí, hay personas en la iglesia así. Hay personas en la iglesia que se pueden comportar de esta forma. Un comentarista dice, me llama mucho la atención, este comentarista decía que este tipo de actitud de Diótrefe es la actitud de un dictador en la iglesia. Era un dictador en la iglesia. Este tipo de actitud, mis hermanos, por eso le pusimos una actitud que es en contra de la hospitalidad. Este tipo de actitudes de alguien en la iglesia es algo que contradice totalmente, por completo, contradice las enseñanzas del Señor Jesucristo y todo el Nuevo Testamento que nos habla que debemos ser siervos, debemos ser líderes humildes, líderes que sirvamos a otros,
líderes que pongamos a otro primero antes que nosotros. Este hombre estaba haciendo todo lo contrario. Estaba violando el ejemplo bíblico más grande que hay, que es el del Señor Jesucristo, que se hizo siervo. El Señor Jesucristo, que la última cena que estuvo con su discípulo, agarró una toalla, se ciñó, o se puso un cinturón, podemos decir, y se abajó y le lavó los pies a los discípulos para darle una lección. Y Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre nosotros, debe ser siervo del otro. Ahora, este tipo de actitudes te puede decir, pero, wow, este Diótrefes era alguien terrible en la iglesia. Pero es verdad, era terrible. Pero también hay una historia en la Biblia. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 20, Mateo 20, 20 al 28, donde una madre, la madre siempre son personas que quieren lo mejor para sus hijos. No más que a veces también las madres pueden llegar a ser egoístas y egocéntricas con lo que quieren para sus hijos, con respecto a lo que Dios quiere para ellos o lo que Dios puede darle. Y hubo una madre que quiso que sus hijos, que sus dos hijos, que era Jacobo y Juan, era este mismo Juan que escribió esta carta, Jacobo y Juan, quisieran que ellos tuvieran un puesto allí en el cielo. Que uno se sienta a la derecha de Cristo y otro que se sienta a la izquierda. Eso quería la mamá para sus hijos. Su mamá quería que sus hijos fueran importantes, que estuvieran allá. Eso quería. Y el texto nos dice, lo vamos a buscar ahora mismo, nos habla de que esta madre, y también, por lo que dice Marcos, usted busca después Marcos 10, 35 al 45, por lo que dice Marcos, nos damos cuenta que la petición que dicen a Jesús no era únicamente de los hijos, bueno, no era de la madre únicamente, sino que fue de pleno consentimiento. Los hijos también querían eso y mandaron a la mamá también. O sea, no fue que una mamá quería eso, también los hijos querían que que Jesús le concediera ese puesto de preeminencia delante de él. Miren cómo dice el versículo 20 de Juan 20. Oh, sí, Mateo, perdón. Mateo 20, 20. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le pidió? Y le dijo, ¿qué quiere? Dijo Jesús, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Dijo, mujer, ustedes no saben lo que piden. Es interesante que la mujer fue la que le hizo la solicitud a Jesús, o la petición, pero Jesús no responde a ella. Jesús le dice, ustedes no saben lo que piden. Porque Jesús sabía que eso era la petición de los tres, no solamente de ella. Dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús le dice, miren, es verdad, en el cielo van a haber lugares de honor, van a haber personas que van a estar sentadas a la derecha de Cristo, a la izquierda de Cristo, pero ya esos asientos tienen nombre y apellido. Y ya mi Padre, dice Jesús, ya determinó a quién le corresponde. Eso dice Jesús, eso no está dentro de mí el hacerlo. Y después Jesús le dice a ellos, el que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que ser siervo. Siervo, después Jesús le dice a ellos, el que quiera ser mayor entre ustedes tendrá que ser un siervo de Dios. Entonces Diótrefes aquí no estaba escuchando o recordando la enseñanza de Jesús para la iglesia.
que debemos ser servidores primero. Hay otro pasaje donde dice la Biblia que Dios exalta ¿a quién? Al que se humilla. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, aquí estamos viendo que Diótrefe estaba violando las enseñanzas de Cristo Jesús. Y no solamente eso, también él estaba en oposición ante la enseñanza que el mismo Jesús vino al venir a este mundo. Dice Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 11. Usted va a buscar. Filipenses 5, 2, 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, dice que se humilló hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 11. Y después dice, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el mejor ejemplo de lo que es un siervo. Si nuestro Señor se humilló como hizo, que no escatimó ser igual a Dios, ¿tenemos nosotros la libertad de ser como este Diótrefe, egocéntrico, buscando mi propio bienestar, mi propio beneplácito en la iglesia? No, no debe ser así. Miren, mis hermanos, al Diótrefe no aceptar a Juan ni recibir a los compañeros de Juan, porque bien nos dice el versículo que él no aceptaba a Juan ni a los compañeros, dice Juan en plural, no nos recibe, no nos acepta. Al él no hacer eso, él estaba rechazando completamente a estos siervos de Dios, y él estaba queriendo ser alguien o el cabeza de la iglesia. Diótrefe estaba aquí oponiéndose o estaba haciendo todo lo contrario a lo que es la bondad, estaba en contra de la hospitalidad. Este hombre estaba dejando de un lado el servicio a Dios y estaba tratando a estos siervos de Dios con menosprecio al no recibirlo. Este era un gran problema que había en esta iglesia donde estaba Gallo. Ahora, sabemos que cuando él rechaza a la autoridad que Dios había puesto en la iglesia y rechazaba a estos hombres, estaba rechazando a Cristo como cabeza. Porque Cristo había puesto pastores y líderes en la iglesia, y este hombre estaba rechazando a Cristo como cabeza. Él quería ser la cabeza de la iglesia. Muchos pastores o muchos hermanos hoy en día piensan que son la cabeza de la iglesia, cuando la Biblia dice claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él quería ser cabeza de la iglesia. Ahora, esto nos llama mucha atención porque tenemos que pensar en cómo esto me compete a mi vida, cómo esto me desafía. Este hombre era todo lo opuesto a Gallo. Cuando usted ve a Gallo en el versículo 5 al 8, usted se da cuenta que Gallo era un hombre bondadoso, servidor, y que Juan se sentía orgulloso de él. Pero este hombre era todo lo opuesto. Este hombre, Diótrefe, era alguien que tenía una actitud en la iglesia que traía muchos problemas a la misma congregación. Muchos problemas. Porque todo lo bueno que la iglesia hacía, o todo lo bueno que Gallo hacía, todo lo bueno que hacía, lo cual Juan elogió bien, venía a ser dañado o era echado a perder por la actitud de este hombre. Vamos a ver lo que dice el versículo 10, porque el versículo 10 Juan describe un poquito más sobre esto. Y cuando nosotros como iglesia, mis hermanos, cuando nosotros como creyentes somos un cuerpo, eso somos. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Cuando nosotros como creyentes, que somos un cuerpo y formamos miembro de ese cuerpo, cada uno de nosotros formamos miembro de ese cuerpo, y si un miembro decide comportarse con una actitud como esa que tenía Diótrefe, mis hermanos, nos afecta a todo. Nos afecta a todo. Esta figura es excelente de la iglesia como un cuerpo físico. Porque tú tienes un dedito pequeño, el dedo meñique de los pies, que es tan pequeño, parece insignificante, pero cuando tú te tropiezas, ay, ay, ay. Todo el cuerpo se siente el dolor. Es por esto que el miembro más pequeño de la iglesia, cuando tiene este tipo de actitud, nos afecta a todos. Porque somos un cuerpo, estamos unidos, comprados por una misma sangre, estamos unidos por un mismo
espíritu, y eso nos une. Entonces, como somos una familia en Cristo, cuando alguien en la familia está mal, se comporta mal, toda la familia también se siente afectada. Es por esto que este hombre, esa actitud que tenía, estaba afectando a mucho a la iglesia. Miren cómo dice el versículo 10. Por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Aquí vemos otra mala actitud de este hombre que Juan está describiendo. Juan dice aquí que cuando él vaya a la iglesia, ya Juan tenía planeado ir a la iglesia porque tenía un problema que había que resolverlo con esta persona. Dice, cuando yo vaya a la iglesia donde estaba Gallo, ¿se acuerdan? Ahí va. Cuando yo vaya a la iglesia, dice Juan, que voy a confrontar, vamos a usar esa palabrita, confrontar a este hermano que tenía esa actitud bien horrible. Era tan horrible, miren lo que dice Juan en el mismo versículo de Dios. Juan no dice que algunas de estas cosas horribles que tenía este hombre en la iglesia era que Diótrefe era alguien que parloteaba. Esta palabra parlotear significa hablar mal en forma de burla de otros. Es hablar mal en forma de burla de otros. Él parloteaba con palabras malignas contra Juan y sus compañeros. Esto es como decir, este hombre estaba echando peste a estos hombres de Dios. Como dicen los mexicanos, este hombre estaba echándole tierra a Juan y su compañero. Esto es lo que estaba haciendo este hombre. Pero algo más dice también el texto, es que este hombre no solamente hablaba peste de otros hermanos, sino que también hablaba cosas falsas. No solamente la peste, sino que lo que decía eran mentiras, eran calumnias, eran cosas malignas, eran cosas inventadas con la intención de desacreditar. Dice que este hombre era alguien que lo que estaba procurando era hacer el mal. Este hombre quería destruir, no construir. Era un hombre calumniador o injurioso, como podemos decir en términos legales en estos tiempos modernos. Pero no solo esto, sino que este hombre iba más allá. ¿Qué hacía? Dice el texto que este hombre no recibía o no hospedaba a otros hermanos que llegaban a la iglesia. Ustedes saben, en aquel tiempo hermanos visitaban a la iglesia, él no los recibía. ¿Ustedes se acuerdan del ministerio de Gallo? ¿Cuál es el ministerio de Gallo? Hospedar personas. Están en la misma iglesia. Mientras Gallo viene en persona y quiere hospedarlo, este hombre está impidiendo que se haga eso. Este hombre no quería que nadie llegara a la iglesia y que fuera hospedado. Pero también hay algo bien terrible, que esta es la actitud de un dictador. Y si un hermano, si alguien se atrevía a hospedar a estos hermanos que venían, dice que se lo impedía y lo expulsaba de la iglesia. Esta es una actitud dictatorial. Es una actitud bien terrible. Era un dictador en la iglesia. Este hombre era un dictador en la iglesia. Dice un comentario, es importante tener pendiente, criticar a otros líderes por el deseo de mantenerse en primer lugar siempre produce consecuencias destructivas. Criticar a los líderes por el deseo de mantenerse en primer lugar siempre produce consecuencias destructivas. Es por esta causa que Juan dice, no, yo tengo que ir y hablar con este hermano. Juan iba a visitar a Diótrefe. Ahora, la Biblia no nos registra, no nos dice si cuando Juan fue, pudo hablar con él y se resolvió la cosa, el problema, la confrontación. Pero posiblemente sí, se arregló. Seguramente este hombre se arrepintió y volvió a hacer lo que es correcto, porque se había desviado. Un creyente, te estoy hablando que pastores tienen este tipo de actitud, y son pastores. ¿Qué tú dices más de las ovejas?
posible que cuando Juan fue, él se arrepintió y pudieron arreglar la cosa. Y dijeron, hermano, eso no está correcto, lo que tú estás haciendo. No está correcto. Dice que Juan estaba planeando enfrentarse. Esta palabra que aparece en el versículo 10 del final, miren, la palabra que dice recordaría. Dice le recordaría. Esto no es como que alguien está hablando, miren, ¿ustedes se acuerdan lo que estaba haciendo? No, no, no. Esta palabra en griego es una palabra bien fuerte. Esta palabra en griego da la idea de llamar la atención bien fuerte y públicamente. Juan iba a llamar a este hermano la atención fuerte y públicamente. Y a veces nos diría, ¿por qué públicamente? Bueno, por lo que estaba haciendo era un desacrédito públicamente. Con mayor razón, él estaba difamando por donde quiera, hablando mal de estas personas, y todo el mundo lo sabía. Este hombre necesitaba una reprensión públicamente. Públicamente. Ahora, ante tal comportamiento que tenía este hombre, era un comportamiento arrogante, era un comportamiento egocéntrico, era un comportamiento dictatorial, era un comportamiento controlador, era un comportamiento que estaba falto de humildad, de servicio amable, era un comportamiento anti-hospitalidad y también era un comportamiento que hacía algo terrible. ¿Sabe qué? Desacreditaba el evangelio. Este tipo de comportamiento desacredita el evangelio, porque el evangelio es todo lo contrario. Había que ser fuerte con este hombre. No se podía tratar con una actitud pasiva, porque estaba haciendo daño, mucho daño a la congregación. Mira, mis hermanos, cuando una situación lo amerita, una buena reprensión bíblica no se puede pasar por alto. Cuando la situación lo amerita, una buena reprensión bíblica no se puede pasar por alto, sino que se debe enfrentar a la persona con amor y gracia por esa falta. Esto es un ministerio, yo no quise llamar ministerio, al principio puse ministerio, pero esta es una actitud anti-hospitalidad. Y nosotros debemos también de examinar nuestros corazones, porque tal vez nosotros pensamos, no, yo no soy diótrefe, pero no es menos cierto que nosotros tal vez hemos albergado en nosotros ciertas actitudes como esta que tenía este hombre. Yo puedo decir, yo he tenido actitudes como esta. No te puedo decir todas, pero una que otra. La pregunta es, ¿reconocemos nosotros, o ha visto tú o yo, hemos visto actitudes como la de Diótrefe en nuestros corazones? ¿La hemos reconocido? ¿Reconocemos que son actitudes dañinas y pecaminosas? Son preguntas de la más de reflexión. Y la otra cosa es, ¿qué haremos al respecto? Porque de nada sirve que sepamos, hay que hacer algo. ¿Qué haremos al respecto? ¿Estoy yo receptivo o estoy yo receptiva a cambiar por medio del perdón y la gracia de Dios que me ofrece en Cristo Jesús? Jesús mismo dijo en un pasaje, no solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Eso debemos ser. Mis hermanos, que Dios nos está ayudando a examinar nuestra vida. Tal vez nosotros, como Diótrefe, tenemos actitudes que no son buenas y que debemos de cambiar. Lo más hermoso es ser humilde como Cristo. Jesús dijo, sean mansos como paloma. No, sean mansos como paloma y astutos como serpiente. O sé manso como yo, Jesús dijo. Porque es el mejor ejemplo de lo que significa ser humilde. Una actitud de antihospitalidad no ayuda, no edifica, mejor destruye. Que Dios nos ayude a que, como vimos su palabra, ese tipo de cosas puedan también ser quitadas de medio de nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres tan bueno y misericordioso, Dios, que no sabemos ni cómo tú nos aguantas y nos toleras, Señor. Aunque sí sabemos, tú eres long suffering. Tú eres lento para la ira, largo en misericordia. Dios, ayúdanos, Señor, a ser personas que tengamos esa actitud que también tuvo en Cristo de siervo.
no que busquemos nuestro propio bienestar por encima de otros. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a glorificarte, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres y gracias por tu palabra en este día que hemos predicado. Que tu palabra sea una realidad en nuestros corazones. Cristo Jesús. Amén.